Hola, ¿qué tal? Estábamos haciendo referencia a la programación en Revit API y ya les había mostrado un aplicativo que había hecho con respecto al Standard System, ¿no? Y las nuevas bondades, las nuevas opciones que le he incorporado a este aplicativo. Si nosotros corremos nuevamente el aplicativo, ponemos seleccionar los elementos, los seleccionamos y automáticamente en cuestión de segundos obtenemos toda la información clasificada. Recordemos de que el Planner System es la herramienta metodológica, ¿no?, de la filosofía Lean Construction, de que esta indudablemente busca de que todos los sectores estén totalmente repartidos de manera equitativa, ¿no? Entonces vemos aquí cómo tenemos que seguir, del sector 4 tenemos que alimentar, ¿no?, a los otros sectores. Es decir, comenzamos a jugar con la gestión visual, ¿no? Y que indudablemente la gestión visual va a tener muchísima, pero muchísima más ventaja con respecto, por ejemplo, si comenzamos a trabajar con una hoja de cálculo en Excel, ¿no? De acuerdo, indudablemente la gestión visual aquí va a tener mucha más ventaja por el tema de la cuestión del dinamismo, ¿no?, que tenemos con información de manera clasificada y de manera automática. Entonces, nosotros también habíamos visto el tema de los calculadores de tren de trabajo, el tema de las cuadrillas y el tema de metrados incorporados. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 12 pisos, ponemos calcular tren de trabajo y automáticamente obtenemos toda la información. Habíamos incorporado el tema de exportar a Excel el proceso constructivo, los procesos constructivos manifestados, ¿no?, a través de unas sesiones con el Leaf Room, con todos los últimos planificadores, como se conoce, ¿no?, en el tema del Planner System, ¿no? Y también habíamos incorporado el tema de BIM 4D, como ya se los había mostrado en las clases, en los videos pasados, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos al tema, ¿no?, de los metrados, hacemos clic y vemos, ¿no?, de qué manera automática obtenemos toda la información, ¿no?, en cuestión de segundos. Ahora, nosotros podemos clasificar la información, los pisos por categoría o la categoría por piso, es decir, la forma inversa. Por ejemplo, si yo señalo el piso 1 y señalo solamente walls, automáticamente la información se actualiza y el volumen seleccionado también se actualiza de manera automática. Por ejemplo, si me voy al piso 6, columnas, losas, vigas, o al piso 8, floors, losas o vigas, vemos, ¿no?, de que se actualiza de manera automática. Ahora, si me voy al proceso inverso, es decir, categoría por piso, voy a obtener los elementos estructurales y a los pisos a los que se encuentra ese elemento estructural. Por ejemplo, el elemento estructural de columna se encuentra desde el piso 1 hasta el piso 7. Solamente vemos muros o solamente en el piso 1 y efectivamente podemos verlo aquí, ¿no?, como se ha modelado parte, ¿no?, de este proyecto que se está realizando. Entonces, y así sucesivamente. Por ejemplo, si hago clic en el piso 6, me va a mostrar la información del piso 6 y solamente de los elementos estructurales tipo columna. Entonces, vemos cómo indudablemente el tema de la automatización nos va a generar ahorro bastante en tipo de recursos, ¿no? Ahora, recordemos de que, por ejemplo, lo más importante de BIM es la letra I, ¿no? Nosotros habíamos indicado que lo más importante de BIM es la letra I, la información que tú le introducimos a este modelo digital, ¿no? Por ejemplo, a este elemento estructural le hemos incorporado el parámetro día. Tenemos que introducir el día en que se va a ejecutar, que se va a construir este elemento estructural. Por ejemplo, estamos manifestando de que el sector 1 se va a construir en el día 1, día 2, día 3, día 4 y así sucesivamente. En el día 1 vamos a hacer los horizontales y en el día 2 vamos a hacer los horizontales de ese sector y los verticales de su sector antecedente, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, tendríamos que introducir acá este horizontal, tendríamos que poner acá el día 1, tendríamos que poner en el día 2, y acá su vertical anterior tendríamos que poner en el día 1, y así sucesivamente. Indudablemente corremos el riesgo, ¿no?, de podernos equivocar y generar bastante pérdida en tipo de recursos. Entonces, y mucho más, ¿no?, si trabajamos con proyectos de gran complejidad y en gran envergadura. Entonces, he realizado un aplicativo donde lo he llamado poner días, automáticamente lo corro, selecciono todos los elementos estructurales y en cuestión de segundos la información se incorpora de manera automática. Veamos y verifiquemos lo siguiente. Entonces, si nosotros nos acercamos, seleccionamos ese elemento del sector 1, nivel 1, en forma horizontal, vemos que se tiene que realizar en el día 1. Si nosotros vemos su vertical, obviamente va a tener que hacerse un día después. Si hacemos clic, efectivamente vemos de que se tiene que hacer en el día número 2. Y en el día número 2 también tienen que hacerse los horizontales del sector número 2, como efectivamente lo podemos visualizar. Y así sucesivamente. Es decir, si nosotros agarramos cualquier elemento estructural, por ejemplo vemos que deberíamos de hacerlo en el día número 23.
y su vertical correspondiente a este sector y a aquel nivel tendríamos que hacerlo en el día número 24, como efectivamente podemos verlo ya a continuación, y así sucesivamente. Entonces vemos cómo indudablemente, ¿no?, el tema de la automatización de procesos nos ayuda a ahorrar y a ser más eficientes, ¿no?, en nuestros temas de generar datos. Entonces lo que habíamos hecho a continuación era pasar toda esta información a Power BI, haciendo uso del concepto de interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad es un concepto muy importante en el tema de BIM, ¿no?, de que nos permite hacer referencia a importar, conectar y exportar diferentes tipos de información, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos visualizar, ¿no?, el modelado que hemos realizado del proyecto de edificación. Y por ejemplo, yo quiero saber qué es lo que voy a hacer en el día número 1. En el día número 1 tengo que hacer esto. Si nosotros nos vamos al día número 2, deberíamos hacer esto. En el día número 3 deberíamos hacer esto. Y en el día número 4 deberíamos hacer esto, y así sucesivamente, ¿no? Recuerda de que lo más importante en cualquier gestión de proyectos es la comunicación, ¿no? La gestión de la comunicación, ¿no? En qué formato debemos comunicar, a qué audiencia debemos comunicar, en qué momento debemos comunicar, y el impacto que realmente necesitamos comunicar, ¿no? Es muy, pero muy importante. Y entonces podemos tener la información clasificada, ¿no?, de diferente manera. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver solamente el tema del sector 1, o solamente el sector 2, o solamente el sector 3, o solamente el sector 4, y los niveles correspondientes, por ejemplo, el nivel 4, o solamente el nivel 1, o solamente el nivel 7, ¿no? Y los elementos estructurales que le corresponden a lo seleccionado, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos ahora a esta parte, ¿no?, de ideas laborales, por ejemplo, nos preguntamos, porque recordemos de que una cosa es lo que deberíamos hacer, otra cosa es lo que debemos hacer, y otra cosa es lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, o lo que será, si nosotros nos vamos al día 4, en el día 4, recuerdo a nuestra planificación, deberíamos estar en el nivel número 1 y deberíamos estar haciendo elementos estructurales tanto del sector 3 como del sector 4. ¿Qué elementos estructurales deberíamos estar haciendo? Deberíamos estar haciendo columnas, cimentaciones, vigas y el tema de muros. Si nosotros nos vamos al número 24, ¿qué deberíamos estar haciendo en este momento? Deberíamos estar ya en el nivel 6, deberíamos estar haciendo elementos estructurales tanto del sector 3, 4, haciendo, por ejemplo, losas, columnas y el tema de vigas. Solamente seleccionamos losas, automáticamente se representa de manera automática, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Por ejemplo, podemos ver qué deberíamos hacer en el número 13, en el día número 13, y automáticamente la información se actualiza de manera rápida. Entonces, vemos cómo indudablemente este tema de la automatización de procesos, podemos generar más aplicativos, podemos generar más programación para ver el tema, por ejemplo, de costos, o por ejemplo, el tema de riesgos, y así sucesivamente. Recordemos de que lo más importante de BIM es la información que le introducimos a nuestro modelo.